Príncipes, princesas, reyes y reinas. La bella durmiente del bosque. Érase una vez un rey y una reina, muy desdichados, más de lo que es posible expresar con palabras, por no haber tenido hijos. Lo habían intentado todo. Habían hecho promesas y peregrinado a santuarios, pero sin éxito, hasta que por fin un día la reina dio a luz a una niñita. ¡Qué fabuloso! Fue su bautismo. Todas las hadas que entonces habitaban en el país, un total de 7, fueron invitadas a ser las madrinas de una joven princesa y, como era costumbre entre las hadas de la época, cada una debía regalarle algo. Una vez finalizada la ceremonia, todo el mundo regresó al palacio del rey, en donde habían preparado un gran banquete. Se habían dispuesto la mesa con el máximo cuidado, y en el puesto de cada hada había una gran caja dorada con una cuchara, un tenedor y un cuchillo de fino oro, con incrustaciones de diamantes y rubíes. Pero cuando cada cual se disponía a ocupar su asiento, se presentó en el vestíbulo una vieja hada. A esta no la habían invitado, pues se creía que o bien estaba muerta o bien estaba hechizada, ya que nadie la había visto salir de la torre en que vivía desde hacía 50 años o más. El rey ordenó que añadieran un nuevo puesto para ella. Sin embargo, no era posible entregarle una caja dorada al igual que a las demás, pues solo se habían fabricado 7, pues 7 eran las hadas. La anciana se sintió maltratada y masculló entre dientes una sarta de amenazas. Una de las otras hadas, que casualmente se encontraba cerca, oyó sus murmuraciones y temió que la anciana lanzase algún maleficio sobre la joven princesa. Así que cuando se levantaron de la mesa, corrió a ocultarse tras los tapices, con la esperanza de ser la última en tomar la palabra y, a ser posible, deshacer el daño que pudiese haber infligido la vieja hada. Mientras tanto, las hadas fueron haciendo entrega de sus agasajos a la princesa. La más joven de ellas le prometió que sería la mujer más hermosa sobre la faz de la tierra. La siguiente, que tendría la conciencia de un ángel. La tercera, que cada movimiento suyo estaría lleno de gracia. La cuarta, que bailaría a las 1000 maravillas. La quinta, que cantaría como un ruiseñor. La sexta, que tocaría estupendamente cualquier instrumento. Había llegado el turno de la vieja hada, al tiempo que, airada, agitaba la cabeza. Declaró que la princesa se pincharía la mano con un huso y que la herida la conduciría a la muerte. Al escuchar tan terrible maldición, todos los presentes se estremecieron y los ojos se les llenaron de lágrimas. En ese momento, la séptima hada dio un paso adelante desde detrás de los tapices y dijo: «Calmaos, rey y reina. Vuestra hija no morirá por causa de esa herida. Es cierto que no ostento el poder para deshacer el completo el hechizo lanzado por la anciana. La princesa se pinchará con un huso, pero en vez de perecer, tan solo caerá en un profundo sueño, que durará, eso sí, 100 años. Al término de ese tiempo, el hijo del rey se presentará para despertarla. El rey, con la esperanza de revertir el maleficio de la vieja hada, proclamó de inmediato que se prohibirían el uso de todos los usos. En adelante, nadie podría usar una rueca que tuviese uso, ni siquiera podría tenerla aunque no la usara. Su pena de muerte. Pasaron pues 15 o 16 años, hasta que cierto día a la princesa se le ocurrió corretear por los alrededores del castillo, subir escaleras e ir de cuarto en cuarto, hasta que llegó a una buhardilla en lo alto de la torre. Allí dentro había una vieja sentada que hilaba la rueca, dado que al parecer no se había enterado del bando dictado por el rey. «¿Qué haces?», le preguntó la princesa. «Hilo mi rueca, niñita», respondió la anciana, que no sabía quién era aquella muchacha.
Vaya, qué bonita es, exclamó la princesa. ¿Cómo lo haces? Enséñame para que yo también pueda hacerlo. Tan pronto como se puso las manos en la rueca, la princesa se pinchó la mano con el huso y se desvaneció. ¿Cuál no sería la aflicción de la anciana, que en el momento pidió ayuda? La servidumbre del palacio acudió a la carrera. Vertieron agua sobre el rostro de la princesa, le aflojaron el lazo del vestido, le palmearon las manos, le frotaron las sienes con agua bendita, pero todo fue en vano. El rey, que al oír el ruido había subido corriendo las escaleras, recordó las palabras de la hada y con gran sensatez se percató de que aquel percance había tenido lugar tal cual ellas habían presagiado. Ordenó que transportaran a la princesa a la estancia más suntuosa del palacio y que la acostaran sobre la cama, ataviada con bordados de plata y oro. Quien la hubiera visto allí tendida habría creído que se trataba de un ángel en reposo, pues era a todas luces encantadora, gracias a que no había perdido ni un ápice de su belleza. Qué hermosas eran sus mejillas enrojadas y sus labios de coral. Pese a que no tenía los ojos cerrados, se sentía su respiración. El rey dio orden de dejarla allí, durmiendo y en paz, hasta que llegase el día de su despertar. Cuando ocurrió el accidente, el hada buena, que le había salvado la vida al concederle un sueño de 100 años, se encontraba en el reino de Mataquín, a 12.000 leguas de distancia. Sin embargo, fue informada de inmediato por un enanito provisto de unas botas de 7 leguas, es decir, unas botas que permiten a quien las calza viajar 7 leguas en una sola zancada. El hada se puso en marcha sin dilación y en cosa de 1 hora llegó al destino en su carruaje de fuego triado por dragones. El rey se lanzó unos pasos para ayudar al hada a descender del carruaje. Ella dio su beneplácito a todo cuanto él había dispuesto. Si bien creyó que la princesa se sentiría ciertamente perdida y desconcertada si llegaba a despertarse en un viejo castillo sin nadie que la acompañara. Así fue, echando mano a su varita mágica, el hada tocó a todos aquellos que en ese momento se encontraban en el castillo, a excepción del rey y de la reina. Institutrices, damas de honor, criadas, gentil hombres, oficiales, sirvientes, cocineros, pinches, mozos, guardias, porteros, pajes y lacayos. Tocó a los caballos guarecidos, a las caballerizas, así como a las palefrenoras, a los imponentes perros del patio e incluso al pequeño Flup, el perrito de la princesa, que la velaba al pie de la cama. En cuanto los tocó, todos ellos fueron cayendo en un profundo sueño del que ya no despertarían hasta el día en que hiciera la propia princesa. Incluso los espetos tocados frente a la lumbre, de donde colgaban los perdices y faisanes, y luego el fuego mismo, se echaron a dormir. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos, pues las hadas son muy diligentes en cuanto emprenden una tarea. El rey y la reina besaron a su amada hija, que enseguida, durmiendo, y abandonaron en su castillo. Transcurrido 1/4 de hora, crecieron en torno a él una serie de árboles grandes y pequeños, que se elevaban entre zarzales y espinos, de tal modo que ningún hombre ni animal pudiera traspasar su linde. Lo único visible del castillo, y solo a distancia, eran sus torres. Nadie tenía la menor duda de que aquello también era producto del encantamiento obrado por el hada, a fin de que la princesa se encontrase protegida frente a posibles depredadores durante su prolongada siesta. Los 100 años transcurrieron en un suspiro, y el trono pasó a manos de una familia diferente. Un día, cuando el hijo del nuevo rey había salido a cazar, dio la casualidad de que se avistó las torres la frondosa arboleda. El príncipe se interesó por saber de qué se trataba, pero cada cual le contó una historia distinta. Así,
Para uno era viejo castillo habitado por fantasmas, mientras que otros aseguraban que las brujas del país celebraban allí sus aquelares, aunque la historia más repetida era que se trataba de la morada de un ogro que raptaba niños y se los comía a gusto en aquel lugar sin que nadie le importara, pues era el único capaz de pasearse a sus anchas entre los árboles del bosque. El príncipe no sabía qué creer hasta que vio un viejo campesino. Se le acercó y le dijo. Recordó las palabras de las hadas y con gran sensatez se percató de que aquel percance había tenido lugar tal cual ellos habían. El príncipe no sabía qué creer hasta que vio un viejo campesino, se le acercó y le dijo: Alteza, hace ya más de medio siglo que oí a mi padre decir que en ese castillo descansa una princesa, la princesa más bella jamás vista, que su destino es dormir 100 años, hasta que el hijo de un rey acuda a despertarla. El joven príncipe se sintió enardecido al escuchar aquellas palabras. No tuvo la más mínima duda de que él era el elegido para semejante empresa. Y deseoso de amor y de gloria, allá se fue sin perder ni un segundo. Apenas se había internado en el bosque cuando todos aquellos árboles enormes, todos aquellos zarzales y espinos se separaron para formar un largo sendero que conducían al castillo. A sus espaldas, los árboles volvían a cerrarse, impidiendo la entrada de nadie más. Pero como a un joven príncipe movido por el amor siempre lo acompaña la valentía, siguió adelante hasta llegar al enorme patio. Reinaba en aquel lugar un silencio sepulcral, y aterrorizado, el joven notó que se le helaba la sangre, a un lado y al otro. No veía más que cuerpos desperdigados de hombres y animales como si estuvieran muertos. Sin embargo, al reparar el brillo de sus narices y de sus caras sonrosadas, pronto se dio cuenta de que solo dormían, y sus copas aún albergaban unas gotas de vino, como si se hubieran dormido mientras bebían. A continuación, el príncipe atravesó un gran patio con el suelo de mármol. Subió por la escalera y entró en la garita, en donde los guardias guardaban la fila, y con sus mosquetes al hombro roncaban con gran estruendo. Luego pasó por varias instancias en las que habían damas y caballeros, todos dormidos y algunos de pie, otros sentados, hasta que por fin llegó a una sala revestida de oro, y allí, sobre una cama, con una cortina atada a cada lado del dosel, tuvo la visión más espléndida de toda su vida, una princesa, cuyo deslumbrante belleza no tenía parangón, y que casi se diría que no era de este mundo. Se acercó y se arrodilló a su lado. En ese momento se rompió el encantamiento y la princesa despertó. ¿Sois vos, príncipe?, preguntó, alzando una tierna mirada hacia el joven. ¿Cuánto tiempo he esperado vuestra llegada? Aquellas palabras hicieron las delicias del príncipe, que de inmediato le declaró su amor, algo que a su vez la encandiló. Por decirlo con pocas palabras, hablaron durante horas. Entretanto, el resto de la corte palaciega se despertó al tiempo que la princesa. Todos y cada uno recordaban cuál era su cometido, y dado que ellos no experimentaban aquel amor, lo que sintieron fue un hambre canina. La dama de compañía, hambrienta como la que más, se impacientó y anunció a voz en grito a la princesa que la carne ya estaba servida. El príncipe ayudó entonces a la muchacha a levantarse. Ella estaba vestida por completo y con qué magníficas galas, pero él tuvo la delicadeza de no revelarle que lucía la moda de antaño, que iba vestida de manera de su abuela, pese a lo cual se veía muy bella. Pasaron a un salón de espejos, en donde, servidos por los criados de la princesa, cenaron.
Un conjunto de violines y oboes tocaron antiguos pero encantadores piezas musicales. Lo hicieron muy bien, teniendo en cuenta que habían pasado 100 años desde la última vez. Y tras la cena, sin más dilación, el capellán mayor del reino se encargó de oficiar la boda real en la capilla del castillo. Bien temprano en la mañana siguiente, el príncipe regresó a la ciudad, en donde sabía que su padre lo aguardaba con desvelo. Le contó que se había extraviado en el bosque mientras iba de caza y que había pasado la noche en la cabaña de un leñador, quien le había ofrecido de comer pan negro y queso. El rey, su padre, dio por buena su historia, pero no así su madre, que era más incrédula. La mujer era consciente que su hijo organizaba casi a diario una partida de caza, y él siempre tenía lista alguna historia como aquella por si se ausentaba por espacio de 2 o 3 noches seguidas, de manera que estaba segura de que tenía una aventura amorosa con alguna dama. Pasaron más de 2 años y el príncipe tuvo 2 hijos. El primero fue una niña y se llamó Aurora. El segundo fue un niño de nombre Dai. La reina, que albergaba la esperanza de conocer la verdad de boca de su hijo, solía decirle que debía casarse. No obstante, éste nunca se atrevió a confiarle su secreto. A pesar del amor que profesaba por su madre, le temía, pues era una ogresa, y el rey se había casado con ella por una sola razón de su riqueza. Incluso en la corte corría el rumor de que la reina tenía las ansias propias de los ogros, y cuando algún niño se le ponía a tiro, debía hacer lo máximo esfuerzo de contener para evitar abalanzarse sobre él, de modo que el príncipe no dijo ni mu cerca de su matrimonio. Sin embargo, al cabo de 2 años, al fallecer el rey y el príncipe heredar el trono, difundieron noticia de su casamiento. Con gran alboroto, salió una procesión a buscar a la reina, su esposa, para conducirla al palacio, y éste hizo una entrada triunfal a la ciudad, acompañado por 2 infantes, uno a cada costado. Transcurrido el tiempo, el rey partió a la guerra contra sus vecinos, el emperador Cantalabute, dejando a su esposa e hijos. Tan pronto como se abandonó el palacio, la reina madre envió a su nuera y nietos a una cabaña en medio del bosque. Lo hizo a fin de contener más fácilmente sus horribles instintos de ogresa. Días más tarde, la propia madre se dirigió a la cabaña del bosque y una tarde le dijo al jefe de cocina: «Mañana para cenar me comeré a la pequeña Aurora». «Pero señora», exclamó el cocinero. «Lo tengo decidido», dijo la reina, con voz ogresa, ansiosa por devorar un pedazo de carne fresca. «Y quiero que me sirvas regada con mi salsa favorita». El pobre hombre, consciente de que la ogresa no se andaba con chiquitas, agarró su cuchillo de carnicero y subió al cuarto de la pequeña Aurora, que entonces tendría unos 4 años, y que acudió a su encuentro entre brincos y risas, para echarse entre sus brazos, abrazarlo y pedirle que le diera algún otro caramelo. El cocinero se echó a llorar y el cuchillo se le cayó de las manos. A continuación